Bienvenidos a un video más de la serie de cálculo diferencial. Con este video iniciaríamos el tercer bloque, el bloque más emocionante de las derivadas, que son las aplicaciones de la derivada. Como primera aplicación, conozcamos qué son y cómo se calculan los puntos críticos. Supongamos que tenemos una función y su gráfica. ¿Okay? Digamos que mi función es y igual a f de x. ¿Okay? Esta y f de x tiene su gráfica. Digamos que esa gráfica va así. ¿Okay? Entonces esa es la gráfica de f de x. Llamamos punto crítico al lugar de la gráfica en donde la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, paralela al eje de las x. Ahí hay dos lugares en donde la recta tangente va a tener una pendiente paralela al eje de las x, que vendría siendo aquí, en este punto, y aquí, en este punto. ¿Sí? Esos son llamados puntos críticos. Son los puntos críticos. ¿Qué caracteriza esos puntos críticos? Bueno, esos puntos críticos son cierto valor x0 que parte de un cierto intervalo en donde está definida la función. Digamos que desde aquí es A hasta acá es B. Y entonces de ese intervalo encontramos un x0 que hace que la derivada sustituida en x0 me dé 0. Esa es la propiedad de un punto crítico. Si yo tomo la x, que es punto crítico, la sustituyo en la derivada, voy a obtener un 0. Bien. ¿Por qué es importante saber, conocer si una función tiene o no tiene puntos críticos? Por algo muy sencillo. ¿Sí? Algo muy sencillo y muy importante. Fíjense. Si yo tengo un poquito más bonita la función. Si yo tengo una función y igual a g de x y yo veo que esta función va hacia arriba, entonces la pendiente de la recta tangente va a ser positiva, porque la recta tangente también va hacia arriba. Si veo que la gráfica va hacia abajo, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa. ¿Sí? Entonces iba de un positivo a un negativo. Eso significa que en algún momento pasó de más a menos. Y si nosotros recordamos ese instrumento que nos enseñaron en la primaria, que era la recta numérica, en donde hacíamos brincar algún animalito que brincara, no sé, rana, conejo, canguro, lo que sea. En el medio tenemos el 0, y el 0 divide a los positivos de los negativos. ¿Sí? Entonces, si en algún lado la pendiente era positiva y en otro lado la pendiente es negativa, en algún lugar de ese intervalo, entre esas dos rectas tangentes, una que es positiva y otra que es negativa, hay un punto en donde la recta vale 0. Donde la pendiente de la recta tangente vale 0. ¿Por qué? Porque la tangente va de ir hacia arriba, y a la hora de ir hacia abajo, hay un momento en que cambia y va a obtener un 0. Va a estar horizontal. Su ángulo va a ser 0. Eso es el punto crítico, y eso es lo importante, porque si yo ubico un punto crítico, entonces, si yo analizo el comportamiento de la derivada, es decir, de la pendiente de la recta tangente, antes y después, lo que llaman
lo que llamamos en matemáticas, en la vecindad, pues, alrededor de ese punto crítico, entonces puedo determinar si hay un valor máximo o un valor mínimo. A este puntito en donde la recta va hacia arriba y luego va hacia abajo, le vamos a llamar un máximo. De hecho, le llamaremos un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función puede tener otros máximos que sean más grandes que este máximo. Entonces es relativo. Porque en relación a su cercanía, ese es el punto más grande. Y este puntito de acá será un mínimo relativo. ¿Eh? Pero lo importante es poder identificar en una función si tengo valores en donde la pendiente valga 0. ¿Okay? Ya después decidir si ese punto crítico es máximo o es mínimo o es otra cosa rara que conoceremos en el siguiente video, pues eso ya será aparte. Ya veremos luego dos métodos distintos para poder hacer ese cálculo. Pero por lo pronto necesitamos una manera de poder identificar si una función tiene puntos críticos. Vamos a conocer ese método. Acabamos de decir entonces que el punto crítico se obtiene cuando la pendiente de la recta tangente a una curva vale 0. Cuando la pendiente es horizontal, pues. Entonces estamos hablando de que si yo tengo mi funcioncita y igual a f de x, su pendiente, es decir, la derivada de y con respecto a x, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar mi funcioncita, calcular su derivada e igualarla a 0. Eso me va a generar una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación? Pues depende de la naturaleza de la función. Si es una ecuación, una función polinomial de grado 3, bueno, a la hora de derivarla voy a tener una ecuación cuadrática. Si mi polinomio es de grado 2, pues tendré una ecuación lineal. Si es de grado 5, pues voy a tener un polinomio de grado 4 que tengo que resolver. ¿Y cómo se resuelven los polinomios de grado 4? Bueno, con la que aprendimos en cuarto semestre. ¿Se acuerdan que cuando manejamos funciones polinomiales de grado superior, en el semestre pasado, aprendimos un método para resolver ecuaciones de grado 3 para enfrente, utilizando entre otras cosas la división sintética y la regla de los signos de Descartes y otras técnicas por ahí? Bueno, podríamos intentarlo de esa forma. No nos vamos a meter con ecuaciones con funciones polinomiales de grado tan alto. Si acaso manejaremos funciones polinomiales de grado 3 que me den derivadas de grado 2. De hecho, vamos a escribir aquí un ejemplo y resolverlo. Aquí está nuestro primer ejemplo. Tenemos esa función, es una función cúbica. Lo que aprendimos, y espero que lo recordemos del semestre pasado, es que al ser cúbica viene de abajo, va a ser una curva y sube. Entonces lo que esperaríamos es que tenga 1, 2, que tenga dos puntos críticos. Vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto a x sería, derivada de x cúbica es bajar el 3, dejar la x y al 3 restarle 1, sería cuadrado. Menos 9 por derivada de x cuadrada es bajar el 2, dejar la x y al exponente restarle 1, ahí está. Más derivada de 15x es el puro 15. Derivada de 2 es 0. Es decir que mi derivada ya bonito sería 3x cuadrada menos 18x más 15. Esta derivada la voy a igualar a 0. Es decir, que voy a tomar este resultadito y lo voy a igualar a 0. Y eso me va a dar una ecuación cuadrática. 3x cuadrada menos 18x más 15 igual a 0.
¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, tengo dos formas, por factorización o usando el método de la fórmula general, esa que dice que menos b es igual a, no, menos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso entre 2a, esa. Pero esto va a ser fácil, en este caso la factorización, porque veo que este es 3, este es 18, este es 15, todos son divisibles entre 3. Voy a dividir toda la ecuación entre 3 para simplificarla. Entonces me quedaría 3 entre 3, la pura x cuadrada. 18 entre 3 me quedaría menos 6x. 15 entre 3 me queda un 5, igual a 0. Entonces yo buscaría aquí la siguiente factorización. X cuadrada lo voy a separar como x por x y el 5 lo voy a separar como la multiplicación de dos números que a la hora de multiplicarse me den más 5 y a la hora de sumarse, porque aquí dice más, si dijera menos se estarían restando, pero como aquí dice más, sumados me deben de dar menos 6. La solución sería menos 1 y menos 5. Porque menos por menos más, 1 por 5 es 5, ahí está. Y si los sumo, menos 1 y menos 5 me quedan menos 6. Esta factorización la estoy igualando a 0. Eso significa, por una parte, que si esta multiplicación me da 0 es porque x menos 1 vale 0 o x menos 5 vale 0. Si x menos 1 vale 0, tomo este menos 1 que aquí está restando, lo paso del otro lado y va a pasar positivo. X vale 1, o bien hago lo mismo, tomo el menos 5 que aquí está restando, lo paso del otro lado, pasaría sumando, x vale 5. Mis puntos críticos son este y este. El 1 y el 5 hacen que esta derivada valga 0. Podríamos tratar de comprobarlo, pero sería una pérdida de tiempo. Pero si tienen dudas, bueno, pueden tomarlos y sustituirlos. Yo nomás por flojera voy a usar este. 1 al cuadrado es 1, por 3 da 3, más 15 da 18. Menos 18 por 1 es menos 18. 18 menos 18 da 0. Efectivamente, este es un punto crítico porque a la hora de sustituirlo en la derivada hace que me dé 0. Así se calcularía un punto crítico. Calculamos la derivada, le igualamos a 0, resolvemos la ecuación. Vamos a calcular otros puntos críticos. Vamos a calcular los puntos críticos en esa función. ¿Qué necesitamos? Que no se nos olvide. Primero, derivada. Segundo punto, la derivada la igualo a 0. Tercer punto, resuelvo. Resuelvo la ecuación. Dependerá de la ecuación, de la forma de la ecuación, del método que vaya a usar para resolverlo. En el ejemplo pasado tuvimos una función que era polinomial de grado 3. Ahora tenemos una función que es un trinomio cuadrado. Es un polinomio de grado 2. Calculamos la derivada. Entonces, f', es decir, la derivada va a ser derivada de x cuadrada bajo el 2, dejo la x, mi exponente es 1. Derivada de 2x, pues es más 2. Derivada de menos 5 ya no existe. Ya calculé la derivada, ahora la derivada le igualo a 0. 2x más 2 es igual a 0. Ya tengo mi ecuación que sale de igualar la derivada a 0. Ahora la voy a resolver. Aquí no tengo que factorizar, solo tengo que despejar. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal con una incógnita, la x. Quiero dejar sola la x, tendría que dejar primero solo el 2x. Y para eso tomo este más 2 y lo paso del otro lado, pasaría restando. Ahora tomo este 2 que está multiplicando y lo paso haciendo lo contrario, que es dividir. X sería menos entre más, menos 2 entre 2, 1. Mi punto crítico es x igual a menos 1. Punto. Se acabó. Ya tenemos el punto crítico de esta función. Tiene 1, que es ese.
¿Fue rápido? Sí. Las cuadráticas son muy rápidas. Vamos a ver otro. Tercer ejemplo. Tenemos esa función, es una cúbica. Tiene números muy grandes, pero yo no me preocupo porque el 80 por lo pronto se va a ir a la hora de calcular la derivada. Entonces enfoquémonos a estos tres pasos. Primero, calcular la derivada. ¿Cómo la calculamos? Bueno, dy entre dx sería derivada de x cúbica, bajamos el 3, dejamos la x, y al 3 le resto 1, me queda 2. Derivada de menos 75x, pues me queda el puro menos 75. Derivada de 80 se va. Ya tengo la derivada, ahora la igualo a 0. 3x cuadrada menos 75 es igual a 0. Debo de factorizarla, pero a lo mejor me convendría aquí entre tener la derivada y resolverla. A lo mejor puedo simplificar la ecuación. Cuando pueda dividir todo entre un mismo número, eso va a ser lo recomendable. Y aquí el 75 y el 3 son divisibles entre 3. Voy a dividir toda la ecuación entonces entre 3. 3 entre 3 es 1, una x cuadrada. 75 entre 3 me queda 25, y eso es igual a 0. Y tengo esa ecuación. Esa ecuación, por si no se acuerdan, es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque este tiene una raíz cuadrada exacta y este también. La diferencia de cuadrados se va a factorizar como un producto de binomios conjugados, es decir, una cosa así. Raíz cuadrada, que es x, raíz cuadrada, que es 5, uno con más y otro con menos. Ya está factorizado, ahora hay que resolverlo. Si esta multiplicación me da 0, eso significa que x más 5 vale 0, o bien x menos 5 vale 0. Si x más 5 es lo que vale 0, x tendría que ser, tomo el 5, lo paso del otro lado, pasa restando, tan tan. Este es menos 5, lo tengo restando, pasa del otro lado sumando, tan tan. Mis puntos críticos son x igual a menos 5 y x es igual a 5. En esos lugares la pendiente se está haciendo horizontal, es decir, vale 0. Vamos a un cuarto ejemplo. Cuarto ejemplo. Tenemos una cúbica. Paso 1. Vamos a calcular la derivada. La derivada de g en este caso. Derivada de g con respecto a x sería, bajamos el 3, me queda una x al cuadrado. Aquí tenemos mi menos 21. Para la derivada de x cuadrada es bajar el 2, dejar la x con exponente 1. Y derivada de 12 es 0. Es decir, que mi derivada queda 3x cuadrada menos 21 por 2 sería 42x. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué? Ya tenemos que la derivada vale 0. Bueno, no la tengo. Hay que seguir el paso. Tenemos 3x cuadrada menos 42x, lo igualo a 0. Ya lo igualo a 0. ¿Y ahora se puede simplificar? Pues sí, porque el 3 es divisible entre 3, obvio, y el 42 también. Pues voy a dividir todo entre 3. Si divido todo entre 3, voy a tener 3 entre 3, me queda x cuadrada, menos 42 entre 3. ¿Cuánto es 42 entre 3? Es 14x igual a 0. Ya lo simplifiqué, ahora lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, este tipo de cuadrática incompleta, porque le falta el término independiente, cuando tiene puras x se factoriza mediante un factor común. No sé si lo recuerdan. ¿Qué tienen en común estos dos términos? La x. Ok, voy a factorizarla. ¿Qué tengo que multiplicar aquí
para que x por x me quede x cuadrada, pues otra x. ¿Qué tengo que poner aquí para que a la hora de multiplicarlo por x me quede menos 14x? Pues un menos 14. Entonces, x por esto me da 0, significa que x vale 0, o bien x menos 14 vale 0. Si x vale 0, ya tengo mi punto crítico, es el mero origen, no hay problema. Y este me daría mi otro punto crítico porque tomaría el menos 14 y lo paso sumando. Entonces mis dos puntos críticos son x igual a 0 y x igual a menos 14. Continuamos. Hagamos un resumen rápido. Estamos tratando de determinar si la gráfica de una función tiene puntos máximos o mínimos relativos. Para eso necesitamos identificar los lugares, los puntos en la gráfica en donde la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, se vuelve 0, es decir, donde la tangente es horizontal. Y esos puntos se obtienen al tomar la derivada e igualarla a 0. Resolver esa ecuación y obtener las soluciones. Como se dieron cuenta, trabajamos derivadas en este video, pero la mayor parte del trabajo que hicimos en esta clase fue resolver ecuaciones. Necesitamos reconectarnos con todas nuestras habilidades algebraicas. Resolver ecuaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y si podemos, pues resolver una que otra cúbica. Recordar cómo se resuelven esas cúbicas gracias a los procedimientos de matemáticas 4. Entonces, pues hay que recordarlo, hay que practicarlo para que en el próximo video en que veamos una derivada la podamos derivar rápidamente, podamos igualarla a 0, resolver esa ecuación sin ningún problema y entonces sí, pasar a lo siguiente. Identificar cuándo un punto crítico es máximo, es mínimo o es algo que se llama punto de inflexión. Eso lo veremos en el siguiente video.